Hola, mi nombre es José Javier Navarrete Ruiz y en este video les voy a hablar sobre el principio de la inducción matemática y el principio del buen orden. Y bueno, vamos a empezar con el tema de la inducción matemática. Y bueno, para poder comprender esto vamos a ver un ejemplo. Y bueno, el ejemplo es el siguiente. En la antigüedad había un niño en un salón de clases y pues este niño era muy inquieto. A cada rato estaba interrumpiendo la clase. Entonces su maestra, al ver esto, al darse cuenta de que el niño pues no dejaba poner atención a los demás, lo que hizo fue dejarle un problema. Y el problema era que debía de sumar los números del 1 hasta el 100. Entonces la maestra pues creyó que con este problema que le había dejado al niño pues iba a estar quieto durante toda la clase, sino es que hasta un poco más. Entonces pues el niño se puso a resolver el problema y la clase prosiguió. Pero después de unos cuantos minutos el niño volvió a ponerse de pie a interrumpir la clase. Entonces la maestra, al darse cuenta de esto, pues le pidió su trabajo al niño y el niño le dijo que sí, que ya lo había respondido. Entonces la maestra quedó sorprendida al ver que el niño había resuelto el problema de una manera muy rápida, y aparte usó un método que era poco convencional, porque lo que ella esperaba era que el niño sumara los números de uno en uno hasta llegar al 100, pero el niño utilizó una fórmula especial para resolver este tipo de problema. Y pues entonces, ¿quién era este niño? Bueno, pues el niño, después de unos cuantos años, se convirtió en uno de los matemáticos más importantes, que fue Gauss, que es conocido como el príncipe de las matemáticas. Y bueno, pues entonces, ¿qué hubiéramos hecho nosotros si nos hubieran presentado ese mismo problema? O incluso pues podríamos decir que sumar los números del 1 al 100 pues podría llevarnos unos cuantos minutos solamente, pero el problema sería si nos piden que sumáramos los números del 1 hasta el 500 o del 1 hasta el 5000. Entonces pues esta solución a estos problemas pues sería más tardada si sumáramos de uno en uno hasta llegar a este determinado número, y pues sería un poco complicado. Entonces, ¿cuál fue el método que utilizó Gauss para resolver este? Pues es el siguiente, que si nosotros queremos sumar los números del 1 hasta un determinado número n, en donde n tiene que pertenecer a los números naturales, la fórmula que podemos utilizar es la que se muestra aquí en pantalla, que es la siguiente: n es igual a la multiplicación de n por n más 1 dividido entre 2. Y esta es la fórmula que utilizó Gauss cuando era pequeño para resolver ese problema. Entonces vamos a ver esta fórmula en un ejemplo. Por ejemplo, si nos piden sumar los números del 1 hasta el 250, para utilizar esta fórmula nosotros tendríamos que sustituir la n por el número que nos están solicitando, que en este caso es 250. Entonces 250 por 250 más 1 dividido entre 2 da un total de 31.375. Entonces de esta forma nosotros podemos dar solución a este tipo de problemas sin necesidad de tener que estar sumando un número determinado de veces, por ejemplo en este caso de 1 hasta el 250. De esta forma es muchísimo más rápido poder dar solución a este tipo de problemas. Y pues bueno, en este caso, ¿en dónde se ve la inducción matemática, no? Entonces vamos a ver el concepto. Sea P una proposición definida acerca de los enteros positivos n, es decir, P evaluada en n es verdadera o falsa para cualquier n perteneciente a los números naturales. Suponga que P tiene las propiedades siguientes: P evaluada en 1 es verdadero, y P evaluado en k más 1 es verdadera siempre que P evaluada en k es verdadera. Entonces podemos decir que P es verdadera para todo número entero positivo n perteneciente a los números naturales. Y pues bueno, ¿esto qué quiere decir, no? Entonces si aplicamos este principio de inducción a nuestro ejemplo que acabamos de ver hace un momento, para poder nosotros comprobar que la fórmula que vimos de n multiplicada por n más 1 dividido entre 2 sea verdadera en todos los números naturales,
pues se nos sería un poco imposible poder comprobarla para cualquier número natural, ya que tendríamos que comprobarla para el número 1, para el número 2, para el número 3 y así sucesivamente. Entonces pues sería imposible poder comprobar esta fórmula o cualquier otra fórmula. Entonces el principio de inducción nos dice que si una preposición fue evaluada en un número determinado, entonces esta va a ser verdadera también para el número más 1. Por ejemplo, como nos está diciendo en la parte 2, que si la preposición P es evaluada en K más 1 y es verdadera, entonces va a ser verdadera para todos los números naturales. Entonces esto quiere decir el principio de la inducción matemática, y es lo que nos ayuda a no estar comprobando cada fórmula para cada número natural. Entonces, si esto lo vemos en un ejemplo un poco más coloquial, supongamos que colocamos fichas de dominó acomodadas verticalmente. Entonces, si nosotros tiramos la primera ficha, obviamente que esta ficha va a tirar a la segunda y a la tercera y a la cuarta, así sucesivamente, hasta acabar con todas nuestras fichas que tengamos acomodadas. Entonces es así en donde podemos ver nuestro principio de inducción, en donde si en una determinada preposición es verdadera y en la siguiente igual, entonces va a ser verdadera para todas las siguientes preposiciones. Y bueno, pues el siguiente tema es el principio del buen orden. ¿Y qué nos dice este tema? Bueno, el principio del buen orden nos dice lo siguiente: sea M un subconjunto de los números naturales no vacío. Ojo, tenemos que hacer énfasis en esto, que tiene que ser un subconjunto no vacío. Entonces M tiene un elemento menor que todos los demás. Entonces supongamos que colocamos todos los números naturales en una recta. Bueno, en este caso solamente sería hasta el 8 porque los números naturales llegan hasta el infinito. Entonces tenemos los números naturales y nosotros queremos remarcar los números que son pares. Entonces, como en este caso, tenemos una bolita morada en cada número par en esta recta, en el 2, 4, 6 y 8. Entonces ya cumplimos con la primera cosa que nos dice, que sea un subconjunto de los números naturales. Los números pares son un subconjunto de los números naturales y estos pues obviamente no están vacíos porque tienen ya sus respectivos elementos, que es el 2, el 4, el 6 y el 8. Entonces lo segundo que nos dice el principio del buen orden es que en cualquier subconjunto que nosotros tengamos de los números naturales siempre va a haber un elemento menor que todos los demás. En este caso el elemento menor es el número 2. Y por ejemplo, si esta recta la queremos aumentar hasta, no lo sé, el número 100 o aún más, y por lo tanto pues nuestro subconjunto M también va a aumentar, pero eso no importaría porque siempre va a haber un número menor que todos los demás. Y pues esto quiere decir el principio del buen orden. Y sería todo por este video. Muchas gracias por su atención.